Dios nos bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias porque Dios nos permite en esta mañana poder estar en su santo templo para poder glorificar su nombre. Así que le agradezco a los hermanos porque estamos nuevamente en la iglesia de Santa Lucía para poder enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Así que vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y así poder profundizar en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta mañana de día sábado poder presentar tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros para que esa palabra santa pueda servir de instrucción para nuestras vidas y conocer el tiempo en que estamos viviendo, que son los últimos días, estamos viendo los eventos finales, así que como pueblo necesitamos conocer esto. Te pedimos, Señor, de que nos acompañes en este estudio, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar un tema de verdad presente. Quiero que hablemos acerca de la persecución de los santos. La iglesia va a ser perseguida por predicar la palabra de Dios y por obedecerla. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que nos enseña la profecía apocalíptica respecto a esta clase de temas muy importantes. Y quiero hacerlo de dos maneras. O sea, este tema va a constar de dos partes. Vamos a ver de que la persecución del pueblo de Dios consta de dos fases en el tiempo del fin. Va a haber un tiempo de angustia previo antes del cierre de la puerta de la gracia y otro tiempo de angustia conocido como el tiempo de angustia de Jacob después del cierre de la gracia. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía respecto a estos dos tiempos de angustia, del tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob después del cierre de la puerta de la gracia. Para eso, hermano, vamos a usar como plataforma dos salmos que tienen que ver con estos dos tiempos de angustia que enseña la profecía apocalíptica. Digo esto porque algunos hermanos creen de que solamente va a haber un tiempo de angustia al final de la historia, pero según la Biblia y el espíritu de profecía van a haber dos tiempos de angustia, uno previo antes del cierre de la puerta de la gracia y uno después del cierre de la puerta de la gracia, conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Como adventistas tenemos que dominar perfectamente bien estos temas, porque tienen que ver con verdad presente. Les dije que tenemos que usar como plataforma dos salmos que tienen que ver con estos dos tiempos de angustia y que se relacionan. Uno es el Salmos 23 y el otro es el Salmo 91. Noten qué interesante lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice lo siguiente. Notemos el Salmo. Salmos 23 es un salmo muy conocido, igual como el Salmo 91. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, el versículo 4 es la clave para entender esto. Jesucristo no ha prometido libertarlos de la muerte. Él ha prometido estar con nosotros aún en el mismo momento de la muerte. Noten el versículo 4. Aunque ande del valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿qué? Pregunto, ¿los hijos de Dios pueden experimentar pruebas aún al punto de morir? Sí. ¿Es posible que los hijos de Dios vayan por la calle y los impacte un proyectil? Sí.
O sea, como hijos de Dios estamos viviendo en un campo de batalla y en una batalla le puede caer un proyectil a cualquiera. Estamos viviendo en un conflicto entre el bien y el mal que se desata en esta tierra. Y Jesús nos ha prometido no librarlos de la muerte, sino que estar con nosotros aunque andemos en valle de ¿qué? De sombra y de muerte, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. Entonces los hijos de Dios también pueden experimentar terribles desgracias humanas y quizás peores que las que los impíos afrentan. Entonces usted me va a decir, ¿y por qué razón? ¿Acaso no son hijos de Dios? Es un misterio eso, que aún los hijos de Dios fieles pueden experimentar muertes desastrosas, como por ejemplo, ¿qué me dirían ustedes de la muerte de Juan el Bautista? El profeta de Dios morir de esa manera. Pero Dios ha prometido estar con nosotros aún en el mismo momento de la muerte. Tú estarás conmigo. Dios no nos dice aquí que los va a librar de la muerte, no se equivoque. El Salmo dice que, ¿cuál es la promesa? Tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Hermanos, si nosotros estamos con Jesús, no importa lo que pase en este mundo, no importa cuántos virus puedan crear en los laboratorios para aniquilar al planeta, no importa qué amenazas el hombre le haga a usted, si usted está con Jesús, no tema. Jesús dijo, no temáis al que mata el cuerpo, mas temer al que mata el alma y el cuerpo en el infierno. Esa palabra infierno en el griego es Gehenna. Entonces el Salmo es claro, dice, no temeré, porque tú estarás conmigo cuando ande en valle de sombra y de muerte. Ahora, pero anoten ahora lo interesante. El Salmo 91 dice otra cosa. Salmo 91, quiero que lo lean conmigo, hermanos. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Captaron la diferencia del Salmo 91, del Salmo 23? ¿Qué promete aquí Dios? ¿Están leyendo conmigo, hermanos? Aquí dice que los va a librar ¿qué? ¿Quién es el cazador en profecía? El diablo, que anda como león ¿qué? Rugiente. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. No temeré terror nocturno, ni saeta que vuela en el día, ni pestilencia, noten qué interesante, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti ¿qué? No te llegará. ¿Qué está diciendo aquí David en este salmo? Que Dios nos va a librar ¿qué? De la peste destructora, los va a librar de la muerte, del lazo del cazador. Y dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no te pasará nada. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará ¿qué? Tu morada. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Que Dios nos va a librar ¿qué? De la muerte, del lazo del cazador, de cualquier peste destructora, que hoy no le llaman peste, sino que le llaman ¿cómo? Virus. Noten qué interesante.
Dios nos promete libertarlos de la peste destructora. Y quiero decirles algo, hermanos. Si usted no estudia, va a ser arrastrado por el error. No es la vacuna que lo va a cuidar de la peste destructora. No son los tapabocas que lo van a cuidar de la peste destructora. Claro que nosotros obedecemos a las leyes terrenales, pero no es eso que lo va a libertar de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador y de cualquier peste, y a ti no te pasará nada. Mire qué promesa: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no te tocará plaga, ni tocará tu morada, o sea, tu familia. Mire qué hermosa promesa. Ahora, ¿por qué un salmo dice una cosa y este otro salmo dice otra cosa? En el Salmo 23 vimos de que Dios no promete libertarnos de la muerte, sino que nos promete que aún estar en el momento de la muerte con nosotros e infundirnos aliento cuando estemos pasando por el valle de la sombra de la muerte. Pero ahora en el Salmo 91 vemos algo diferente. Dios nos promete que libertarlos del lazo del cazador y de cualquier peste destructora. Estos dos salmos deben de entenderse en armonía con los dos tiempos de angustia que les dije. El tiempo de angustia previo, que tenemos que conectarlo con el Salmo 23, y el tiempo de angustia de Jacob, que tenemos que conectarlos con el Salmo 91. Ahora, es interesante, hermano, lo que viene a continuación. Según la profecía, antes de que Jesús venga por segunda vez, se va a cerrar la puerta de la gracia para este planeta y nadie podrá meter pecados al santuario. Apocalipsis 22:11 dice el profeta, el vidente de Patmos, Juan, dice Apocalipsis 22:11: el que es injusto sea injusto todavía. Estas palabras se van a pronunciar cuando la puerta de la gracia se cierre en el santuario celestial. El que es justo siga injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. ¿Por qué razón, hermano? Porque se habrá terminado ¿qué? La misericordia para este planeta. Y cada habitante de este planeta habrá decidido su destino eterno. O sea, técnicamente, ¿para qué día debemos de prepararnos nosotros? Yo he oído muchos cristianos que dicen así: hermanos, hay que prepararnos para la segunda venida de Jesús. Esa es una verdad a medias. Bíblicamente nosotros tenemos que estar exentos y preparados ¿para qué día? Para el día que se cierre la puerta ¿de qué? De la gracia. Porque si estamos preparados para ese día y estamos vestidos con la ropa de boda, vamos a estar listos técnicamente para la venida de Jesús, cuando Él venga por segunda vez con poder y gloria. O sea, nosotros técnicamente tenemos que prepararlos para el día que se cierre la puerta de la gracia, para que no nos encontremos dormidos como las 10 vírgenes y las 5 fatuas que no tenían aceite extra, según Mateo capítulo 25. El problema de esas vírgenes, de las que se durmieron, o las que no entraron a la boda, no era porque se habían dormido, porque las 10 se durmieron, y las 10 tenían lámparas, y las 10 esperaban al esposo, y las 10 eran vírgenes. El problema de 5 fatuas es que no tenían aceite extra para el tiempo del fin, pero las 10 eran vírgenes. Ahora, es interesante, hermano, que la profecía nos dice lo siguiente, que antes de que se cierre la puerta de la gracia, va a haber un tiempo de angustia previo, donde muchos mártires van a morir. Noten qué interesante. Y esto tenemos que conectarlo con el Salmo 23. Muchos cristianos van a morir y van a testificar con su vida, así como lo hizo Esteban,
que la muerte de Esteban sirvió como testimonio para Saulo de Tarso. Antes de que cierre la puerta de la gracia van a haber mártires como los hubieron en la Edad Media, donde el papado masacró a miles de cristianos por oponerse al clero romano. Lo que se le conoce como la Santa Inquisición Papal, de casi 1260 días, casi, porque la Revolución Francesa detuvo esa masacre. Jesucristo dijo en Mateo 24, dice, si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora, es interesante, hermano, que la palabra de Dios nos enseña de que antes de que cierre la puerta de la gracia, va a haber un tiempo de angustia donde van a haber mártires. Pero vamos a ver en este estudio de que después de que cierre la puerta de la gracia, va a haber otro tiempo de angustia, pero allí no va a morir ningún mártir. Mire qué interesante. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto al primer tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, o como lo dice el libro de Eventos de los Últimos Días, el pequeño tiempo de angustia. Pero es lo mismo decir tiempo de angustia previo, porque se está hablando de una persecución de los santos donde van a morir antes del cierre de la puerta de la gracia. Y para eso vamos a ver la Biblia, lo que dice, y después nos vamos a ir al espíritu de profecía. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Note cómo dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar almas de las que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Una referencia a los mártires que murieron bajo la persecución papal, bajo la Santa Inquisición de la Edad Media. Dice que murieron por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, esto es un simbólico, no es que estén almas desencarnadas hablando en el cielo debajo de un altar, esto es simbólico. Y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga la sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pregunto, ¿falta un número que se complete de mártires que van a morir al final de la historia, como los que murieron bajo la Edad Media, bajo las manos del poder papal? Sí, hay un número que se va a completar. Descansen un poco hasta que sea completado el número, o sea, van a haber más mártires. En la Edad Media se llamaban valdenses, albigenses, hugonotes y cuáqueros, provincias alrededor de Francia, donde fueron masacrados por el papado y por la Revolución Francesa. Pero hoy ya no se van a llamar valdenses ni albigenses, sino que se van a llamar como adventistas del séptimo día. Al final de la historia van a haber muchos cristianos que van a ser muertos por el testimonio de Jesús y por la palabra. Dice el Espíritu Profecía que Dios sabe cómo lleva el control de cada uno de nuestras vidas. Muchos hermanos que no van a soportar esta prueba van a ser llamados al descanso antes de este tiempo de angustia, donde van a haber muchos mártires que van a morir. Inclusive Dios va a llamar al descanso muchos niños, muchos bebés, que también no van a poder soportar esta crisis al final de la historia. Y eso significa que cuando usted vaya a orar por un hermano, no espere siempre la sanación, porque es posible que Dios quiera llevárselo a esa persona, porque es posible que no soportará la crisis que viene sobre esta tierra, porque no hay pluma fecunda que pueda describir lo que acontecerá en este mundo al final de la historia. Esto no es nada lo que está reflejándose, hermano, no es nada. Y Dios va a llamar a niños y a personas al descanso. Noten como dice Apocalipsis 13:15. Estos mártires que van a ser muertos en este periodo de angustia previo son los que van a guerrear contra la bestia y a su imagen y la marca de la bestia. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Pregunto, ¿va a haber un decreto de muerte al final de la historia? Sí.
van a haber muchos hijos de Dios que van a morir por resistir a este sistema llamado la bestia y su imagen. Sí, aquí dice que se da una orden que hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Jesús en el sermón profético de Mateo 24, versículo 8 al 10, habló de este tiempo de angustia previo o de esta gran tribulación. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mateo 24, versículo 8 al 10, nos dice que seremos entregados a tribulación y nos matarán y seremos aborrecidos por toda la gente. ¿Saben cuál es el contexto de esos versículos? El contexto es, habrá hambres, pestes, tribulaciones, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Si nosotros conectamos esas dos escenas proféticas, ¿saben por qué nos matarán? Y seremos aborrecidos. Si nosotros respetamos el contexto, significa que el mundo nos echará la culpa a los cristianos de las pestes, los terremotos y las desgracias. Pensarán que los culpables son los hijos de Dios y los matarán, los llevarán a las cárceles, los van a hacer juicio, vamos a ser aborrecidos, porque la gente vendrá un tiempo donde las desgracias que empiecen a caer sobre el planeta, que ya están cayendo, los juicios de Dios que están cayendo, la gente pensará que el pueblo de Dios, por guardar los mandamientos y el sábado, es que están cayendo las desgracias sobre este planeta y nos matarán. Se va a cumplir la historia de Elías. Acá, ¿a quién le echaba la culpa de la desgracia de Israel? A Elías. La historia se repite. Aquí dice que nos matarán. Seremos aborrecidos. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 12:10. Lo que pasó en la iglesia de Esmirna es una tipología escatológica. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de nosotros en la cárcel para que seas probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de vida. Van a haber mártires en el tiempo del fin. Los van a meter en la cárcel, los van a matar. Va a haber una gran tribulación. Este es el tiempo de angustia previo, donde muchos mártires van a morir por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Hermanos, si hoy nos sentimos mal y nos sentimos perseguidos porque nos odian, porque predicamos la verdad y los mandamientos de Dios, no es nada con lo que se vecina. No es nada. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía sobre este tiempo de angustia previo. Primero es escrito página 33 y página 34. Noten lo que dice la sierva del Señor. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, ¿cuál tiempo de angustia? Previo, antes de cierre la puerta de la gracia. Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. O sea que todavía va a haber oportunidad de ¿qué? De salvarse, porque se está predicando ¿qué? La verdad del sábado. Se está predicando el Evangelio, y el sábado es parte del Evangelio, del mensaje de los 3 ángeles. O sea, significa que este tiempo de angustia del que habla ella no es el tiempo de angustia de Jacob después del cierre de la puerta de la gracia, sino que es el previo, porque aún se puede predicar. Salimos, dice, fuimos henchidos del Espíritu Santo, una referencia a la lluvia tardía de Apocalipsis 18. Pregunto, cuando el fuerte pregón se dé y la lluvia tardía caiga sobre el pueblo de Dios, ¿todavía va a haber oportunidad de que la gente se salve? Sí, porque está predicando ¿qué? El Evangelio, y no se ha cerrado la puerta de la gracia. Y dice, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Una referencia a Mateo 24.
¿Saben por qué Elena White dice que salimos a predicar más plenamente el sábado? Porque esa era la piedra de toque al final de la historia. Ese es el mandamiento que más odiado por Satanás y el que va a levantar persecución en el pueblo de Dios. Y se va a tener que predicar más de eso. Va a estar en contraposición contra la marca de la bestia, que es la observancia del domingo a conciencia. Note cómo dice otra referencia, Primeros Escritos, página 85, párrafo 3. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, no se refiere a eso, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan las plagas, mientras Cristo aún está en el santuario. Va a suceder este tiempo de angustia previo. Vendrán aflicción sobre la tierra y las naciones se pondrán airosas con el mensaje que se predique. Y quiero decirles algo muy importante. En este tiempo de angustia previo va a ser la señal para salir a huir. Es la abominación asoladora que profetizó el profeta Daniel. El decreto dominical. Si usted por A o B motivo no pudo salir de las ciudades cuando se ponga la abominación asoladora, el decreto dominical, esta va a ser la última oportunidad para salir a huir a los montes. Y desde allá, dice el Espíritu Profecía, desde las montañas y los montes, vamos a venir a las ciudades a proclamar el Evangelio. Pero ningún hijo de Dios se encontrará que en las ciudades. Por eso es que debemos de hacer planes, dice Elena White, para salir de las ciudades y vivir en el campo. Porque en las ciudades se pondrá muy difícil la proclamación del Evangelio y muy pronto caerán grandes juicios y plagas en las ciudades por tanta maldad. Debemos de vivir en el campo, el pueblo de Dios, buscar el campo, salir a las ciudades. Ya no es seguro estar en las ciudades, hermanos, ya no es seguro. ¿Saben de que la mayor parte de gente que muere, saben que es por vivir en las ciudades? La gente del campo es raro que se muera. Los cementerios están llenos de personas de ciudades. Aire contaminado, mala alimentación, solo comida chatarra, ruido. En cambio, la gente que vive en el campo se alimenta mejor y se enferma menos, porque su cuerpo tiene más anticuerpos que la gente de la ciudad. ¿Y sabe usted que la gente del campo dura más de vida? ¿Ya se han puesto ustedes a analizar eso? Que la gente del campo dura más tiempo de vida que la gente de las ciudades y se enferma menos. No estoy diciendo que no se enferma, pero se enferman menos. Porque la gente de las ciudades respira más aire. Imagínense, le venía diciendo al hermano que me siento bien alegre cuando vengo aquí porque desde que empezamos a subir la carretera empiezo a sentir la sensación de respirar aire puro, pero mientras está uno en la ciudad, bien se siente aquella sensación de estar respirando como humo. Y usted ve ya de estar, cuando usted pasa en la ciudad y si usted toca la cara, se limpia la cara con un paño, con algo blanco, se la limpia, ¿cómo le va a parecer el paño? Súper negro, dióxido de carbono, aire contaminado. Y cuando se dé el decreto dominical, el pueblo de Dios tendrá que salir a las ciudades. Huya a los montes, dijo Jesucristo. El que esté en la ciudad, huya a los montes y no descienda a tomar su capa. La historia se repetirá. El pueblo de Dios tendrá que salir a las ciudades, de las ciudades al campo, y desde allá el pueblo de Dios vendrá a las ciudades a proclamar el Evangelio, la verdad sabática, la prueba decisiva. Entonces es bien importante que tengamos esto, el tiempo de angustia. Y saben, hermano, que en este tiempo de angustia muchos por predicar van a morir por la palabra de Dios, el decreto dominical. Hermanos, se nos acercan tiempos difíciles. Eventos de los últimos días, página 124, párrafo 5 dice: todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, o sea, el papado, por encima del santo día de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Va a haber una coalición impía
de persecución, una unión de iglesia y Estado al final de la historia, que perseguirá al pueblo de Dios. Tiempo de angustia previo, donde van a haber muchos mártires. Pero el Salmo 23, ¿qué es lo que decía? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Muchos mártires van a morir, hermano. Va a haber matazón, imagínense, por predicar la palabra de Dios. Sufrir por Cristo. Hoy no sabemos, algunas veces nosotros nos enojamos porque un hermano no nos da la mano en la iglesia. Los enojamos por pequeñas cosas y cuando venga la crisis, hermano, estamos tan débiles en la fe que somos tan simples que porque nos dicen te voy a pagar $5 más, ve a trabajar el sábado. O porque el profesor les dice te voy a aplazar la materia si no vas a hacer tu examen en sábado. O te voy a quitar tu trabajo si no vas el sábado a trabajar. Y cuando nos vayan a buscar a la cabeza, cuando nos vayan a buscar a la casa para cortarnos la cabeza, eso es sufrir por Cristo. ¿Ah? Sufrir por Cristo, aún no hemos experimentado qué es sufrir por Cristo, llevar las marcas de Jesús, como dijo Pablo. Esos hombres sí sufrieron por Cristo, mire. Pablo, un hombre que fue azotado 3 veces, 40 azotes menos 1. Con duelas, la duela era una piedra de hierro que tenía garfios de hierro en la punta. Cada latigazo arrancaba carne, de ahí donde proviene la palabra está en duelo. La duela era esa, el latigazo arrancaba carne y dejaba el hueso. La ley romana decía que tenían que darse 40 azotes, menos 1, o sea 39, porque si se le daba el 40, moría el reo. El apóstol Pablo recibió 40 azotes, 3 veces fue azotado 40 azotes menos 1. Él lo dice en su carta a los Corintios. Eso es sufrir por Cristo. Y el apóstol Pablo se enojó con los Gálatas, les digo, nadie me cause problema, porque yo llevo las marcas de Jesús en mis hombros. O sea, el apóstol Pablo no hablaba solamente por hablar, era porque él lo había vivido. Ser apedreado por Cristo, por el Evangelio, por la verdad. Vienen tiempos difíciles y muchos de sus niños que no van a soportar la crisis, Dios los va a llamar antes de este tiempo. Tremendo, hermanos. Pero Dios ha prometido, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. No hay que temerle a la muerte, hermano. Porque Dios está ¿qué? Con nosotros. ¿Dios tiene cuidado de nosotros? Sí. ¿Dios sabe que usted tiene que comer? ¿Dios sabe las cosas que necesitamos? ¿Dios tiene contado nuestros cabellos uno por uno? Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? Hombres de poca fe. Necesitamos fe para este tiempo de angustia que viene, hermano. Ahora, veamos el tiempo de angustia de Jacob. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este tiempo de angustia de Jacob? El gran tiempo de angustia. Después del cierre de la puerta de la gracia. En este tiempo de angustia, o gran tiempo de angustia, o llamado la gran tribulación, también vamos a ser perseguidos. Porque el diablo tratará de extirpar de una vez por completo al pueblo de Dios. Pero ningún mártir va a morir. ¿Quiénes van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob según la profecía apocalíptica? Hay un grupo selecto que Apocalipsis les llama como los 144,000, los santos que guardan los mandamientos. Ningún mártir va a morir, ¿por qué? Porque ya estarán sellados. Al diablo no le valdría nada matarlos, porque el pueblo de Dios estará ¿qué? Sellado. Después o durante este tiempo de angustia de Jacob, que va a suceder después del cierre de la puerta de la gracia. O sea, el tiempo de angustia de Jacob
comienza en el mismo momento que se cierra la puerta de la gracia y empiezan a caer las plagas. Eso enoja a los impíos al ver que las plagas están cayendo sobre ellos y sobre el pueblo de Dios. Ninguna plaga toca su morada. Eso los enfurece y empieza la persecución. Así como Jezabel, llena de rabia, quería matar al profeta Elías por querer volarle la cabeza. Una ira satánica donde el diablo va a usar todo su poder para unir a los poderes políticos y religiosos en una coalición impía para tratar de extirpar de la tierra a este remanente, a este Mardoqueo que no le rendirá pleitesía al papado, los 144,000. El tiempo de angustia de Jacob empieza después del cierre de la puerta de la gracia y caen las plagas. Termina el sellamiento y termina la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ya nadie puede predicar. ¿Por qué razón? Porque se habrá terminado ¿qué? La oportunidad. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, ¿se acuerdan lo que decía el Salmo 91? Cuando caigan las plagas, al remanente le caerán las plagas. ¿Tocará la morada de los 144,000 las plagas? ¿Sobre quiénes caerán las plagas? Sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. Eso es terrible, hermano. Las plagas representan y en ellas se consuma la ira de Dios sin mezcla y sin misericordia. Jamás en la historia de este planeta se ha visto la ira de Dios en esencia. Usted me va a decir, ¿y en la Sodoma y Gomorra se manifestó la ira de Dios? Sí, pero no es nada comparado a la ira de Dios que se consuma a las 7 postreras plagas. Y en el diluvio me dirán, sí, ahí se manifestó la ira de Dios, pero no es nada comparado a la ira de Dios que va a ser vaciada sin mezcla de misericordia. Las plagas, 7 plagas postreras. Imagínese, hermano, cuando usted vaya al chorro porque tiene sed y cuando lo abra le salga sangre coagulada, apestosa, de muerto, y aquella gran sed. Usted quiere ir al río a buscar agua para beber y sea sangre coagulada como de muerto. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben de que nosotros somos tan orgullosos y tan creídos en este mundo? Y cuando nos morimos, el cuerpo putrefacto humano apesta más que la mortandad de una vaca. Así generará el agua y se convertirá en sangre. Pero imagínense cómo va a ser el poder de Dios. El Hijo de Dios podrá ir a ese mismo chorro y le saldrá como agua como de cristal. ¿Usted cree que los impíos no se van a enojar con eso? ¿Ah? El profeta Isaías dice, porque su pan y sus aguas estarán ¿qué? Seguras. No tenemos por qué afligirlo y andar sofocado. Tranquilo. Dios ha prometido, Dios ha proveído promesas preciosas para su pueblo. No importa lo que el diablo quiera hacerlos. El que está con nosotros es más poderoso que el que está con ¿quién? Con ellos. Pero necesitamos fe, hermanos. Eso es lo que nos hace falta. Faltos de fe. Somos tan sencillos y tan simples, hermanos. Me voy a meter en agua caliente, en el guacal caliente de agua. Somos tan sencillos que se nos ha metido en la mente la propaganda falsa de los medios de comunicación, que si usted se pone una vacuna lo hará inmune a un virus. Qué ignorantes somos. ¿Quiere hacerse inmune a cualquier virus usted? Aliméntese bien. Inmunice su cuerpo con comida saludable. Coma fruta, coma vegetales. Tenga un cuerpo fuerte. Cuando le caiga un virus, rebote. Somos tan simples.
Qué simpleza que los adventistas que conocemos profecía bíblica y que tenemos un sistema de alimentación que ninguna iglesia protestante lo tiene, estamos creyéndole al Canal 2 y al Canal 4, a Moisés Urbina que sale ahí hablando, cuando yo debería darle clases a él, porque tengo el mensaje sólido, la Reforma Pro Salud, donde dice la hermana Leda White que el médico de Dios lo encontramos en la naturaleza, en los 7 remedios naturales. Pero somos tan ignorantes, y disculpen la palabra, pero lo somos tan ignorantes que preferimos creerle al hombre y no al profeta de Dios. Sí, ignorantes. Pastores promoviendo vacunas, ancianos promoviendo vacunas desde los púlpitos. Qué ignorante. ¿Por qué no le dan una charla de salud, cómo cuidar su cuerpo? No la dan porque no la viven ni ellos. Una vez un hermano hablando de que no hay que comer carne porque era mala para la salud, y todos decíamos amén. El día siguiente lo veo que venía saliendo del súper con un gran hot dog aquí. No se vive la Reforma Pro Salud. Nuestro cuerpo es tan débil. Pero si nosotros lo alimentáramos sanamente, una alimentación sana a base de semillas, a base de frutas y verduras, tuviéramos un cuerpo que bien inmune contra cualquier clase de enfermedad. Y no necesitaríamos que los anduvieran metiendo sustancias que ni las conocemos. Mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? Sabiduría. Dios ha prometido proveer lo necesario para su pueblo en este mundo caótico que está por colapsar. Dios tiene cuidado de su pueblo. No importa si su pueblo está en lo más recóndito de este planeta, Dios cuida de su pueblo. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros, hermanos? Miren los pajaritos, hermanos. ¿Usted cree que los pajaritos se andan afanando? Claro que salen a buscar la comida, pero Dios provee lo que ellos necesitan porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando venga la crisis sobre este planeta, hermanos, la única ayuda va a ser ¿quién? Jehová de los ejércitos, porque al pueblo de Dios se le va a quitar toda ayuda familiar. Los familiares se los van a volcar encima. Instituciones se los van a volcar encima. Se nos quitará toda ayuda política y religiosa del planeta. Y quedaremos solamente como quedó Job. La historia de Job es una profecía apocalíptica convertida en historia. Lo que va a pasar al pueblo de Dios al final de la historia. ¿Qué pasó con Job? O sea, son historias, sí, pero son historias con una dimensión apocalíptica. Desde esa perspectiva usted debe de leer la Biblia, hermanos. Las historias sí, pero con una dimensión apocalíptica. ¿Saben qué es lo que le pasó a Job? Se le apartó ¿qué? La ayuda ¿qué? Toda la ayuda. Sus hijos se murieron. Perdió todas sus bienes materiales. Y por último se le vuelca ¿qué? La mujer. Y vienen sus amigos desde lejos. ¿Qué tan? Siquiera para darle ánimo, sino que para criticarlo. Tú estás así porque quizás has cometido esto y así. ¿Han visto ustedes amigos que, entre comillas, hacen como que le quieren ayudar, pero no? Lo llegan a criticar. Y Job se quedó ¿qué? Sin nada. ¿De quién dependía la vida de Job? De Dios únicamente. Es lo mismo que pasará al pueblo de Dios al final de la historia. Padres se volcarán contra los hijos, hijos contra los padres. Y los enemigos del hombre serán ¿qué? De su casa. Inclusive se va a levantar otra persecución dentro de la iglesia. ¿Sabe usted que en la iglesia va a haber una persecución también? Hermano se levantará contra el hermano, así como Esaú persiguió ¿qué? A Jacob. Elena de White dice que muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición y se convertirán en los enemigos más encarnizados. Es terrible, hermano. Algunos dicen, hermano, no predique de eso porque eso da miedo. Pero hay que predicarlo, hermano. Hay que predicarlo para que nosotros afiancemos más nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 91 dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te pasará nada, ni plaga tocará tu morada. Nosotros no confiamos en vacunas, hermano, ténganlo claro y metas eso en la cabeza. Nosotros no confiamos en vacunas, nosotros confiamos ¿qué?
en el poder de Dios. Usted puede tener las 4,000 vacunas del mundo, pero le va a llegar la plaga. Le llega. Y no quiero ser extremista ni fanático en este sentido. La medicina química tiene su lugar en el mundo, tiene su lugar, pero los adventistas del séptimo día ponemos en primer lugar ¿qué? A Dios. Y su médico, ¿cuál es? La naturaleza. Ahí está, hermano, la naturaleza. Cuídese su cuerpo, aliméntese bien, duerma bien, haga ejercicio, ya no coma comida chatarra, aliméntese bien, tome agua, tome sol, aléjese de comida chatarra, aléjese de la pizza, esa es comida chatarra. No le hacen nada de bien a su cuerpo, nada, ni tan siquiera una pizca de nada tiene, es pura comida chatarra. Aléjese de la Coca-Cola. Lo único que sabe es que la Coca-Cola es buena, sí, pero no para tomar, para quitar el óxido de los clavos y para lavar el inodoro. Para eso sí es buena la Coca-Cola, pero no para tomar. Ya no tomen Coca-Cola. Ya no coman chancho. ¿Sabe por qué les digo eso? Hay adventistas que todavía no tienen claro la reforma pro salud y siguen comiendo esa clase de comida. Una vez un hermano leía en una pupusería comiendo había como un gran rimero de pupusas de chicharrón. Y cuando me vio se pega el gran jalón. Y yo no sé por qué los hermanos se esconden. Como que si no se escondan, hermanos, si la relación es con Dios. Pero hermanos que no tienen claro todavía la reforma pro salud, piensan de que le hacen daño al anciano, al pastor. Usted está haciendo daño, hermano, metiéndose triquina a su cuerpo, comida chatarra. No coman comida chatarra, aliméntese. Yo le hago una pregunta, hermano, ya me salí del tema, pero es importante esto. ¿Cuánta fruta se come al día usted? ¿Come fruta usted? ¿Cuántos vasos de agua se toma? ¿Hacen ejercicio ustedes? ¿Saben dónde analizo que una persona está enferma? El estómago le veo. Sí, una persona, alguien que tenga enfermo el colon, está enfermo de todo su cuerpo. No hacen ejercicio, no se alimentan bien, no descansan, comen comida chatarra. Y saben algo muy interesante, hermano. Los hospitales adventistas se hicieron para presentar la reforma pro salud y sanar con medicinas naturales. Elena de White le llama los 8 remedios naturales. Pero hoy los hospitales adventistas están sirviendo para los mismos adventistas que están muriendo de cáncer. Jamás en la historia se había visto tanto cáncer, aún en el pueblo de Dios. Hermanos que están muriendo, mujeres que están muriendo de cáncer de mama, de cáncer de matriz, de la próstata. Hombres, es porque han tenido una mala alimentación y una mala vida en su pasado. Y esto no es broma, hermano. Lo que estoy diciendo es una gran verdad. Aliméntese, cuide su cuerpo. Y no hay nada mejor que eso. Vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios, hermanos. Debemos de cuidarnos, porque cuando venga la crisis, Dios nos cuidará. Cuidemos nuestro cuerpo. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 614. Sobre este tiempo de angustia de Jacob. Los centinelas fieles a su cometido siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos
se anticiparán al decreto y tratarán de quitarle la vida antes del tiempo fijado. Satanás va a buscar la forma como aniquilar al pueblo de Dios a los 144,000. ¿Qué dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo? Tiempo de angustia, pero ¿cuál tiempo de angustia? Tiempo de angustia de Jacob. Pero noten cómo dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa levantarse Miguel en profecía apocalíptica? El levantamiento de Miguel. El capítulo 12 de Daniel debe de leerse en relación y en armonía con los versículos 40 y 45 de Daniel 11. La guerra entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Cuándo es que se va a levantar Miguel? Esa cláusula debe de leerse en armonía cuando el rey del norte plante sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude, porque habrá recobrado su poder. Es una referencia al papado cuando se les sane la herida de muerte de Apocalipsis 13:3 y empiece otra vez a perseguir como lo fue en la Edad Media. Pero Daniel 11, 40 al 45 se nos dice un detalle muy importante. En otro estudio vamos a hacer un seminario profundo sobre Daniel 11, 40 al 45, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Hay algo que espanta al rey del norte y eso hace que empiece a matar. Dice Daniel 11, 40 al 45, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Entonces se levanta para matar y destruir a muchos, el rey del norte. Se levanta de la corneada que le pegó el rey del sur. ¿Qué son las noticias del oriente y del norte que atemorizan y espantan al rey del norte? Son los mensajes de los tres ángeles, la lluvia tardía, el fuerte pregón. Cuando este mensaje se predique y se amoneste y se desenmascare al sistema papal, esto va a causar ira al rey del norte y empezar a matar. Esto es una referencia al decreto de muerte que se da entre la sexta plaga y la séptima, el decreto de muerte para los 144,000. Noten qué interesante. El tiempo de angustia inicia después del cierre de la puerta de la gracia, cuando empiezan a caer las plagas. Pero este tiempo de angustia de Jacob culmina con el decreto de muerte que se va a dar entre la sexta y séptima plaga. Un decreto de muerte que el conflicto de los siglos dice que en una sola noche se da la orden para dar el golpe decisivo a la voz reprensora y a la voz disidente. O sea, el decreto de muerte se da entre la sexta y la séptima plaga. ¿Por qué razón? Porque lo que va a libertar al pueblo de Dios, que es lo mismo que el levantamiento del Miguel, va a ser un gran terremoto, que es el terremoto de la séptima plaga. Y ese terremoto hace que los que están en las cárceles se abran las cárceles. Y ese terremoto hace que los que están en los sepulcros, que es un grupo especial, selecto de santos, que murieron bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, hasta el cierre de la puerta de la gracia, van a resucitar en una resurrección especial o parcial. En otro estudio vamos a ver eso, que en la Biblia hay 3 resurrecciones. A nosotros se nos ha dicho que van a haber 2, pero según la Biblia van a haber 3 resurrecciones. Está la resurrección total de los justos, la resurrección total de los impíos después de los 1000 años, pero antes de la resurrección total de los justos va a haber una resurrección especial o parcial que dice Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. ¿Cuántos habían escuchado de eso, de la resurrección especial o parcial? Son pocos adventistas que saben eso. Casi nadie sabe de eso. Ese terremoto hace que el grupo selecto de santos que murieron bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel resuciten para ver la venida de Jesús de principio a fin. Y va a resucitar un grupo selecto de impíos. Ahí dice que es un grupo selecto de impíos solamente para ver a Jesús cuando viene de principio a fin y al mismo tiempo con el resplandor de la venida morir otra vez para volver a resucitar que en la resurrección total después de los 1000 años. Una resurrección especial o parcial que Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No dice muchos, no dice todos, dice muchos. Es una resurrección especial. Noten cómo dice
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esta palabra libro es libro de la vida, serán libertados. O sea, el levantamiento de Miguel es una serie de eventos. Cristo se levanta del santuario, cierra la puerta, caen las plagas, el rey del norte da un decreto de muerte para extirpar a los 144,000, y Cristo también hace un gran terremoto, cae en la séptima plaga con un gran terremoto que despedaza este planeta, lo deja caótico como lo era al principio, queda la tierra desolada y vacía. Este terremoto liberta a los 144,000 de la cárcel y hace que los mártires que murieron bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel resuciten en la resurrección especial. O sea, si usted es adventista del séptimo día y muere creyendo en este mensaje fiel, usted va a resucitar en la resurrección especial, no en la total que dice Pablo. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Pero si usted es fiel y está vivo cuando Cristo venga, usted va a formar parte ¿de quién? De los 144,000. ¿Sabían ustedes eso, hermano? ¿Cuántos sabían ustedes eso? Pregunto, ¿Elena de White estará entre los 144,000 o en la resurrección especial? ¿Por qué? Porque murió ¿bajo qué? Bajo la proclamación del mensaje ¿de qué? Desde 1844 hasta la cierre de la puerta de la gracia. Murió. Elena de White murió. No estará entre los 144,000, sino que estará con los 144,000. ¿Por qué? Porque los de la resurrección especial se unen con los 144,000, pero no estará entre, porque para que Elena de White sea parte de los 144,000, no tuvo que haber ¿qué? Muerto, porque los 144,000 no morirán y pasarán por el tiempo ¿qué? De angustia de Jacob. ¿Sabían ustedes eso, hermano? ¿Está claro ese punto? Entonces, si usted muere, ¿en qué resurrección va a resucitar? En la especial o parcial que dice Daniel 12:2. ¿Y saben por qué se les va a dar ese privilegio? Bienaventurados los de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13. Porque hay una bienaventuranza, porque se les dará el privilegio de ver la venida de Jesús de principio a fin. Dice que aparecerá la venida de Jesús, la señal aparecerá como una nube al porte de la palma de una mano. Una nubecita negra, que si viene acercando, es Cristo que viene con sus ángeles. Los 144,000 y los de la resurrección especial verán la venida de Jesús de principio a fin, mientras que los de la resurrección total lo verán cuando esté en el aire, dice Pablo. ¿Sabían ustedes eso? Porque dice Pablo, se quedará en el aire y los muertos en Cristo resucitarán primero. En cambio, los de la resurrección especial estarán viendo la venida de Jesús de principio a fin y estarán viendo aún cuando los de la resurrección total, los justos, resuciten, los van a ver. Imagínense qué privilegio. Y ya todos se unen y se van con Cristo para el cielo durante 1000 años. Pero los impíos que vieron a Jesús en la resurrección especial vuelven a morir, porque ¿a dónde tienen que resucitar ellos? Después de los 1000 años. ¿Estoy claro? ¿Me están entendiendo sobre eso, hermano? Sobre ese punto. Levanten la mano, los hermanos que están captando el mensaje. Bueno, memoricen esta información, porque esta información no la van a oír en cualquier lugar. Agarren esta información. Ahora, noten lo que dice Jeremías 37, hablando del tiempo de angustia de Jacob. Una expresión de lamento. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Noten, nadie va a morir. Dios libertará a su pueblo del lazo del cazador. ¿Por qué se le llama tiempo de angustia de Jacob? La persecución que hizo Esaú contra su hermano Jacob es una profecía tipológica, es una historia convertida en profecía. Así como Esaú persiguió a su hermano Jacob para matarlo, esa angustia que experimentó Jacob cuando luchó con el ángel en Peniel, que era el ángel de Jehová, que es Cristo, es una teofanía. Esa misma angustia que experimentó Jacob cuando luchó con el ángel
hasta el amanecer, hasta que rayara el alba, esa misma angustia soportará los 144,000 cuando los poderes políticos y religiosos den el decreto para extirparlos. Experimentarán una angustia terrible. Note cómo dice Conflicto de los Siglos, página 673. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de apretura de Jacob, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, ¿qué será qué? Librado. Conflicto de los Siglos, página 602. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de en manos de Saúl. Génesis 32, 24 al 30. Representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Tremendo, hermanos, tiempo de angustia de Jacob. Ahora, ¿cómo debemos de vivir entonces en esta tierra? ¿Cómo debemos de vivir? Piadosamente. Noten cómo dice la palabra de Dios. Romanos 13. Hermanos, no es tiempo para dormirnos. Es tiempo de estar preparando nuestras vidas. Romanos 13. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Noten lo que dice Pablo. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo si lo que se avecina es espantoso y terrible? Dice el apóstol Pablo, versículo 11 de Romanos 13. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarlos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor, ¿qué? Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Hermanos, vienen tiempos difíciles que nuestra vía de escape y protección y escudo en la tribulación será Jehová de los ejércitos. No es tiempo como iglesia que pasemos durmiendo. No es tiempo que dediquemos nuestro tiempo en glotonerías, en fiestas. Ya no es tiempo, hermano. Este mundo está por colapsar y nuestro Señor Jesucristo viene con poder y gloria. ¿Cómo dicen amén? Amén. Dios nos bendiga y hasta aquí llegó el estudio de su palabra.